Muy bien, pues buenas noches a todos. Vamos a empezar con el estudio. Vamos a ir con la secuencia de descubrir las claves para permanecer lleno de Dios. Y bueno, como precedente, vamos a hablar que hemos estado revisando y hemos estado estudiando en este tema Romanos 1, del capítulo 16 al 22. Y hemos estado viendo las claves para permanecer lleno de Dios. Y comentando en lo que hemos estado estudiando en este tema, pudiéramos decir que es muy fácil decir que Dios me ama y que siento su poder y su presencia cuando estamos en un lugar, en una reunión en donde la gente está participando del mismo sentir, del mismo gozo, en donde pudiéramos decir que hay un predicador, hay un evento y se están contando las señales, prodigios, las maravillas que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros a través de su palabra. Y pudiéramos experimentar en las reuniones el poder de Dios y pudiéramos estar gozosos, muchas veces hasta caer al suelo por toda la gloria que se ha manifestado en esa reunión. Pero cuando nos vamos de ese lugar, o suele suceder cuando muchas de las personas se van de ese lugar en donde están participando de eventos y de reuniones importantes, en donde definitivamente se está manifestando el poder de Dios y la gloria del Señor, estás lleno de gozo y de alegría. Pero cuando te vas de ese lugar y llegas a tu casa y sigue pasando el tiempo y pasa la semana, pareciera ser que eso que habías vivido y en donde te habías visto envuelto con mucha emoción respecto a los testimonios, señales, prodigios y maravillas que se estuvieron hablando y que se estuvieron viviendo en el momento, como que se desvanecen y se van y empezamos a caer del ánimo y pensamos que pues ya Dios no está con nosotros, que no lo vemos, que no sentimos el gozo, que no sentimos su presencia, como que se esfuma. Pero todo esto sucede porque nosotros creemos que conocemos a Dios en la carne. Y esto es que queremos sentir emociones, queremos sentir que vibra mi cuerpo, que tiembla, o que puedo sentir un calor que me inunda y que entonces estoy sintiendo la presencia de Dios y su poder. Pero cuando esto no sucede, puede venir tristeza, y esto es muchos de los casos en los que muchos de los cristianos se ven envueltos, en donde creen que conocer a Dios es conocerlo según la carne, pero nosotros no conocemos a Dios según la carne, sino según el Espíritu. Algo muy importante que sucede en la vida del creyente y que tenemos que tomar en cuenta nosotros es lo que nos dice la palabra en Mateo 13, versículos 4 y 19, y te invito a que leas junto conmigo estos versículos, por favor. Y dice así. Desde el versículo 13 estamos viendo aquí hablando de la parábola del sembrador. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. El versículo 19 nos dice que esta parte de la palabra está hablando específicamente de esto. Dice, cuando alguno oye la palabra de aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice que el sembrador, que es el que siembra la semilla, en aquella persona en quien fue sembrada, fue alguien que no entendió. Y a la única persona que no entiende es a quien Satanás le roba. Si nosotros no tenemos entendimiento, si una persona
no tiene entendimiento, será la persona, a esa será la única persona a quien se le podrá robar, a quien el diablo le podrá robar la bendición. Y esto va mucho más allá de lo natural. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de entender la palabra, de conocer, entender y creer correctamente. Esto es algo que hemos estado repasando mucho, porque es muy importante que nosotros podamos aprender a descubrir las claves para permanecer llenos de Dios y saber que a Dios no lo conocemos en lo natural, en lo carnal. No necesitamos sentir emociones, no necesitamos estar consciente de lo que pasa físicamente en nuestra carne, sino que tenemos que conocer, entender y creer correctamente la palabra de Dios, para que no digamos que me ha sido robada la bendición, o que Dios no está conmigo, o que no lo siento. Cuando la semana pasada yo le pedí al Señor algo, sentí mucha emoción, lo creí y me sucedió, pero después estoy pidiendo algo y no siento. Es como decir, mucha gente dice es que no he conectado con Dios, la presencia no está aquí, y ese es un error muy grande. Definitivamente lo que estamos haciendo y la manera de estar meditando de día y de noche y todos los días estar meditando en la palabra de Dios respecto a estos temas, quiénes somos en Cristo, es por eso, para que podamos nosotros recordar lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros en esa obra perfecta y completa y terminada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que esto va más allá de lo natural, no es en la carne, sino en lo espiritual, en lo que conocemos de Él y en el entendimiento de que hemos nacido de nuevo. Esto es para los nuevos creyentes, los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Vamos ahora a leer Hebreos 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es que nosotros no podemos vivir de experiencia en experiencia. Si tú quieres vivir así, de experiencia en experiencia, de buscar que el día a día sientas como que el toque mágico, sentir mariposas en el estómago, tal vez ver luces o estrellitas, definitivamente serás un cristiano derrotado, porque no estás poniendo tus ojos en la palabra de Dios, lo que el Señor ya te entregó y ya te dio. Pero para nosotros vivir en el plano de lo sobrenatural tenemos que pensar en lo sobrenatural y no pensar en lo natural, viendo las cosas físicas, las circunstancias, todo lo que pasa a nuestro alrededor son las cosas naturales, pero todo lo que tenemos en nosotros, en nuestro espíritu, es lo sobrenatural, es lo que Dios nos ha llamado a ser, seres espirituales y a conocer a Cristo, no en lo natural, sino en lo espiritual, por su palabra de poder. Amén. Ahora vamos a leer 2 Corintios, versículo 16. Cinco 16, ¿verdad? Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Es muy importante entender que ahora no tan solo habla de el conocimiento de Cristo según la carne, sino que a nadie conocemos según la carne. Ahora a que los conocemos de una manera
espiritual y natural. Una persona natural la conoces porque es alta, porque es blanca, o porque es morena, o porque es delgada, o porque es un poquito llenito. Sin embargo, esas son las características naturales, según la carne, su manera de actuar, su manera de ser. Pero dice el versículo 17 de segunda de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los discípulos conocieron a Cristo según la carne, porque anduvieron con Él, caminaron con Él, comieron con Él, caminaron kilómetros, durmieron, lo vieron dormir, lo vieron caminar, lo vieron cambiarse, no sé, todas las cosas naturales. Y aún así ellos le dijeron al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor les dijo, tanto he estado con ustedes. Y me dicen, muéstranos al Padre. Muy bien, pues el fin no es conocerlo según la carne, según las emociones, según lo que podamos entender o creer que sentimos que es el poder de Dios que está en nosotros. La gente siempre dice, no está aquí, no está allá, no lo veo, yo hago algo y le pido y no suceden las cosas. Pero es por eso, porque nosotros no tenemos que ver las circunstancias, sino tenemos que aprender que en cada situación de nuestras vidas tenemos que estar meditando en su palabra de día y de noche para que cada una de las cosas que nosotros hagamos podamos estar declarando su palabra de poder y entonces vamos a estar viendo cosas naturales y vamos a estar conociendo el poder de Dios que está en nosotros y entendiendo que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Tienes que conocerte quién eres, como dice 2 Corintios 3:18, que tenemos que vernos en la palabra como ese espejo de lo que ya está en nosotros. Y una de las traducciones de lo que habla de que somos nuevas criaturas, esto habla de que somos una nueva especie de ser que no existía antes. Eso es la nueva creación en nosotros. Y ahora ni tú ni yo nos conocemos según la carne, aunque tengamos reacciones, acciones, herencia del modo de ser, del modo de hablar, el tono de la voz, el carácter, en lo natural. Ahora nos vemos como Jesús es, porque 1 Juan 4:17 es lo que habla de nosotros, que como Él es, así somos nosotros. 2 Corintios 3:18 nos dice que somos transformados de gloria en gloria. Entonces, eso es lo que ahora debemos de ver en nosotros, en lo sobrenatural, que somos nuevas criaturas, una nueva especie de ser que no existía antes. Por eso, las personas que no han nacido de nuevo dicen, ¿quién es este? Es un raro, es un cristiano, es un raro. Locura es lo que ven ellos en nosotros, porque somos hechos nuevos y somos una nueva creación en nosotros, ¿verdad? Todo lo viejo ha pasado y no dice tampoco, dice todo ha pasado y no dice que es un proceso o que van a ir de poquito en poquito cambiando para ser hechos nuevos. Dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el concepto que tenemos y debemos tener de nosotros, que somos hechos nuevos como seres espirituales. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y entonces nosotros tenemos que entender por completo que el mismo Dios de paz nos ha santificado por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo será guardado irreprensible para la venida del Señor. Nuevas criaturas, todas las cosas han sido hechas nuevas y por su espíritu que ha sido venido a ser un espíritu con nosotros, que es un espíritu con nosotros, nos va a guardar hasta la venida del Señor, irreprensibles delante de Él. Entonces, tenemos que saber quiénes somos, cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados y que tenemos que permanecer de esta manera, creyendo correctamente, conociendo y entendiendo, porque estamos viendo que la única manera de que nos sean robadas las promesas es porque no entendemos, y es poderoso entender y creer correctamente. Muy bien. Algo muy importante y que fue lo que nos quedamos el estudio anterior es hablar de despertar, de ser despertados por la memoria. Es muy, muy importante que entendamos y meditemos todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, pero no lo puedo estar recordando cada fin de semana y pasármela toda la semana afanados por todo el trabajo, por todas las afanes de la casa, o porque me gusta mucho ir al mall a pasear, o porque me gusta mucho descansar. Tenemos que en cada una de las situaciones y en cada una de las circunstancias de nuestras vidas estar meditando y tener memoria de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. La vez pasada yo les había comentado que era muy importante y que era como tareita el tener memoria de todas las cosas que nos ha regalado el Señor. Si tú pudieras meditar desde que tienes memoria de tu vida, porque en lo natural y en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros padres, en nuestro matrimonio, tu noviazgo, la escuela, el nacimiento de tu primer hijo, y luego los que vinieron, a los que tienen 1, 2, 3, 5, qué maravilloso ha sido cada uno de los procesos de nuestra vida, aunque dijeras, ha habido tiempos difíciles, ha habido tiempos malos, pero entre comillas malos, ¿verdad? Porque la gente dice, ay, es que yo no he tenido todas las cosas que he querido, y muchas veces hablamos de las cosas físicas o naturales, hablamos de dinero, hablamos de comodidad y de cosas que si tú pudieras ver lo que tienes hasta el día de hoy y lo que Dios te ha regalado, cuando vayas a la mitad del camino de pensar y de acabar, desde el primer día que tengas memoria hasta el día de hoy, aún cuando no eras un creyente nacido de nuevo, yo sé que hay muy bellos recuerdos, que hay cosas poderosas, que te puedes tener memoria que el Señor te ha rescatado y que te ha salvado aún de la muerte, de muchas cosas que en tu vida han pasado, y eso es un gran motivo para estar llenos del gozo de Dios, para estar convencidos de su salvación y de que Él nos ha regalado grandes y maravillosas bendiciones. Estar despertados por la memoria es reconocer, como lo habíamos visto en Romanos 1, 21 y 22, que dice así, yo te lo voy a leer, dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Tenemos que glorificar a Dios para entender las claves en las que tenemos que entender para permanecer en el poder de Dios. No le dieron gracias, no le glorificamos, tenemos que glorificarle, debemos darle gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tenemos que entender lo poderoso que son nuestros pensamientos ahora, como creyentes nacidos de nuevo por la palabra de Dios, porque le hemos conocido y porque estamos caminando en meditar su palabra para conocer, creer y entender correctamente su palabra.
y tener un corazón bueno. Ese corazón bueno es el mismo corazón que el Señor Jesucristo nos vino a demostrar con ese gran amor que Dios tuvo para nosotros, de tal manera que Jesucristo vino a morir por nosotros y a pagar por todos los pecados de todo el mundo, por los tuyos y por los míos. Y luego dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, tener memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros es darle la gloria, es agradecerle, es reconocer lo poderoso que son nuestros pensamientos por su palabra, y ese corazón del Señor que ha puesto en nosotros su amor para que podamos tener un corazón bueno. Cuando nosotros tenemos memoria de eso, entonces no te va a dar oportunidad, ni te va a dar tiempo, ni te va a dar el minuto, el segundo a pensar en las cosas malas, no te va a dejar pensar en que te sientes sola, que te sientes solo y que estás deprimido porque no has logrado alcanzar muchas cosas. Cuando nosotros estamos meditando en su palabra y pensando, trayendo memoria de todo lo bueno que es Él y de todas las grandes promesas que nos ha entregado, va a ser más que suficiente para que jamás tú puedas estar deprimido. Porque si esto sucede en tu vida, es porque estás dejando de pensar en lo grande que el Señor ha sido contigo. Estás apartando tus pensamientos de la obra perfecta, completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque esto nos va a llevar a dar un brinco muy grande para no caer en depresión y para no estar tristes y para no estar enfermos. ¿Por qué? Porque es más grande el lugar que va a ocupar nuestros pensamientos en nuestras vidas, de tal manera que vamos a estar gozosos, vamos a estar declarando su palabra y vamos a estar viendo cosas sobrenaturales en nuestra vida, porque te estás manteniendo en lo sobrenatural. Y vamos a ver un ejemplo en Segunda de Pedro, en donde vamos a ver cómo la memoria es una fuerza poderosa. Pedro lo mencionó 3 veces en su segunda epístola. Vamos a Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y el versículo 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 12 nuevamente. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Cuántas veces les animamos a la gente, les echamos una llamadita o platicando con la familia, sobre todo con la familia? ¿Cuántas veces nos sucede esto? Que queremos recordar las bendiciones de la palabra de Dios y queremos estar meditando una y otra vez, lo mismo. Y entonces la gente te dice, ya me lo sé, yo ya lo sé, lo estoy aplicando, lo estoy viviendo, no te preocupes, ya no me lo digas. Pero fíjate cómo es necesario que aquí nos lo dice el apóstol Pedro,
Dice, por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Es muy importante recordar, tener memoria, porque el 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memorias de estas cosas para poder permanecer llenos del poder de Dios en su plenitud. Tenemos que estar recordando una y otra vez la palabra del Señor, lo que nos ha dicho. Y no quiere decir que estés encerrada en un cuarto y que te apartes para decir que Dios te habla. No, lo que Jesús es y su palabra, su esencia están en ti, moran en ti, ya lo tienes. Simple y sencillamente el conocimiento de su palabra nos va a llevar a tomar lo que ya nos ha sido concedido y entonces meditando una y otra vez, orando en lenguas, porque las lenguas nos llevan a traer y a pedir revelación. El Espíritu nos revela y cuando nosotros le pedimos revelación, el Señor te va a llevar a entender cómo darle solución a todas y a cada una de las necesidades, de las situaciones que estemos pasando. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Cristo mora en ti y entonces solamente meditando en ella, en lo sobrenatural, vas a ver señales, milagros y prodigios que vas a poder vivir por ti mismo, porque no podemos depender de las personas, no podemos depender de la fe del pastor, del líder, de mi hermana, de mi hermano. No podemos, porque eso va a ser como estar en ese ejemplo que poníamos en estudios pasados, que eres como un vaso lleno, pero estás lleno de agujeros porque no estás firme, porque no has perseverado, porque no permaneces, y entonces quieres escuchar cosas bonitas de la gente, del pastor, del líder, que oren por ti, que te digan que eres un campeón, una campeona, que eres más que vencedor en Cristo Jesús, pero como eso no lo has hecho que permanezca en ti y no estás meditando una y otra vez en su palabra, vas a ser como ese vaso o ese recipiente lleno de agujeros. ¡Pum! Vas a sentir que te vacías y que no tienes nada y que Dios no ha hecho nada por ti, que no está contigo, que necesitas de alguien que ore por ti y que te diga las cosas que Dios tiene. Vas a ser un cristiano fracasado, no vas a poder alcanzar las cosas por ti mismo y vas a tener repetitivamente las mismas cosas en tu vida, vas a estar viviendo las mismas situaciones. Y esto es porque como lo estamos viendo, es que si no tenemos memoria de lo que ha hecho Jesús por nosotros, quiere decir que nos estamos distrayendo, que no estamos conectados en nuestros pensamientos y en nuestro ser espiritual. No estamos dándole oportunidad a que Él sea el que gobierne en nuestras vidas y que entonces nosotros podamos apropiarnos de las bendiciones que ya nos dio, que ya nos regaló. Él suplió toda necesidad antes de que surgiera en tu vida y en la mía. Entonces, tenemos que meditar, tener memoria, y entonces aquí por eso el apóstol Pedro les decía, tenemos la obligación de refrescarles la memoria, y cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras amistades, cuando estamos y tenemos la oportunidad de compartir la palabra, aunque te digan otra vez lo mismo, yo ya sé del amor de Dios, yo ya sé que el Señor me hizo más que vencedor, yo ya sé que el Señor Jesucristo ya me regaló de su sanidad divina, pero no la estamos viviendo, y entre tanto que no la estemos viviendo, tenemos que estarlo recordando, y para permanecer en ella tenemos que seguir haciéndolo, tener memoria de lo que Jesús ya hizo por nosotros en su obra perfecta, completa y terminada en la cruz del Calvario. Ahora vamos a leer el capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículo 1. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Tenemos que estar a través de la palabra cada día, estar teniendo entendimiento, pero no lo vamos a tener si no meditamos en él.
hemos compartido y hemos meditado que un mismo versículo lo puedo leer hoy y lo puedo leer mañana, y en los 2 días voy a tener una revelación diferente según la necesidad o según lo que estoy viviendo. Y lo más maravilloso es poderle compartir a mis amistades, a mis seres queridos, a la gente que me rodea, a mis vecinos, aunque sea el mismo versículo todos los días, pero hay una situación diferente, cómo aprender a meditar en lo que el Señor ya hizo y ya les regaló, y cómo tomar la victoria. Meditando en su palabra, nos vamos a motivar a nosotros mismos. Tú eres la única persona que se puede motivar por la palabra de Dios, por lo que Él ya hizo por ti, en todo minuto, en toda hora, en todo segundo del día, en la madrugada. Tú eres la única persona que va a poderse motivar por lo que Jesucristo ha hecho. Y entonces no te vas a hundir hasta el fondo, sino que vas a aprender a permanecer en el poder de Dios. Vamos a leer el Salmo 116, versículos 6 y 7. Dice: Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. El Señor guarda a los sencillos. Debemos de aprender a permanecer en su reposo, pero meditando en que el Señor nos ha hecho bien. Simplemente piensa en todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por ti. Seguramente, si tú piensas ahorita, si hay algo maravilloso que ha hecho el Señor por ti, puedes tenerlo de inmediato. Entonces, si pensamos simplemente en la bondad de Dios y en esas innumerables victorias que ya nos regaló, vamos a estar llenos de su poder, vamos a estar gozosos, vamos a saltar de alegría, permanecer en Él, pensando en lo maravilloso y en la bondad y en esas innumerables victorias que nos ha dado. Cuando tú ves esas cosas, dándole el lugar más importante, dándole ese lugar de honor, poniéndole como lo primero en tu vida, vas a estar cada día de tu vida, no le vas a dar la oportunidad ni a la depresión, ni a la tristeza, ni al desánimo, porque estás pensando en todo lo bueno que es Jesús. De eso se trata, permanecer en su poder, de meditar, de tener memoria una y otra vez todo el día. Podremos vivir circunstancias difíciles y adversas, pero cuando tú le das el lugar más importante a la palabra de Dios, a lo que Cristo ya hizo por ti, vas a poder caminar confiado, seguro, en paz, y vas a poder tomar la bendición, vas a poder darle solución a esa situación que hoy tienes pendiente. ¿Cómo lo voy a resolver? Señor, te doy la gloria, te doy gracias, y recuerdo que has hecho grandes cosas por mí. Recuerdo que me has regalado milagros, que me has regalado bendiciones increíbles, que tengo la oportunidad de tener una casa, un hogar, una familia, alimento para mi vida, para mi casa, para mi familia, que puedo ayudar a los demás. Eso es más que suficiente para que ocupes tu manera, de manera positiva, tus pensamientos, y que no le des la oportunidad a todo lo malo que pudieras pensar que te quiere perseguir o seguir, o que está por ahí rondándote. Si tú permaneces en tus pensamientos en Cristo, será más que suficiente para que te estés motivando a permanecer en el poder de Dios. Además, no debemos de olvidar su bondad en el pasado, pero tampoco debemos de olvidar su bondad en el futuro que Él nos ha prometido. Primera de Corintios 10:13, vamos a leerla. Vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra, que es muy importante que estemos meditando, porque tú dirás, sí, siempre me hablan de las cosas buenas, como lo decía
en segunda de Pedro. Y la gente a veces como que se bloquea y se satura de las situaciones que tiene que resolver y no puede darle oportunidad a la bondad de Dios. Pero mantente, persevera, medita en las cosas buenas y en sus promesas, en el pasado y hacia el futuro. Y vamos a ver ¿qué más nos quiere enseñar con esto el Señor? 1 Corintios 10:13. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Y sin embargo dice que es el Señor, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo resistió por ti y por mí. Ya lo hizo en la cruz del Calvario, y cualquier situación que tú estés pasando, cualquier tentación, problema, enfermedad, crisis económica, el Señor Jesucristo ya la llevó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y Él dijo que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Entonces, por eso Él vino a ser en su espíritu, el espíritu de Cristo, uno con nuestro espíritu. Imagínate lo maravilloso que es eso, saber que no estás solo, saber que el Señor mora en ti, que el espíritu mismo que levantó a Jesucristo entre los muertos mora en ti, y entonces en todas las cosas somos más que vencedores, como dice su palabra, porque Él ya venció por nosotros. Pero tenemos que hacer algo muy importante, tenemos que darle la oportunidad a la palabra que nos ha capacitado y que nos ha dado todo el Señor para poder vencer. Tenemos que darle la oportunidad a que opere en nosotros. Pero hemos visto algo muy importante, que tenemos, como dice en Romanos 1, 21 y 22, tenemos que glorificarle, reconocerle como Dios y darle gracias. Y vamos a leer el Salmo 100, capítulo 100, versículos del 3 al 5. Dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Alabadle, bendecid su nombre, para siempre es su misericordia. Mantén tu fe y tu entusiasmo y sea un buen receptor de la palabra de Jesús. Pablo nos enseñó y nos dijo que sus tribulaciones fueron leves, y vamos a ver algunos de los ejemplos en los que el apóstol Pablo menciona algunas de sus tribulaciones leves, y ya con esto vamos a estar terminando este estudio. Vamos a 2 Corintios 11, 23 al 28. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más en peligros de muerte muchas veces.
De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahora vamos a leer Hechos 14, 19 y 20. Estos van a ser solamente algunos ejemplos de las leves, fíjate, el apóstol Pablo decía, leves tribulaciones. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Bueno, Pablo andaba predicando con Bernabé y entonces, pues los judíos alborotaron a la multitud para que fueran para apedrear al Pablo. Y déjame decirte que cuando los judíos apedreaban, se aseguraban que estuviera muerta la persona. Entonces, si de esta manera fue apedreado Pablo y lo aventaron afuera de la ciudad, es porque estaba muerto. Seguramente en este ejemplo, por ahí algunos estudiosos dicen que seguramente Pablo resucitó, porque lo que hacían los judíos era asegurarse que estaba muerto y que no tenía signos de vida. Fíjense, una de las leves tribulaciones por las que pasó Pablo, ¿verdad? Esto es para que nosotros podamos entender lo maravilloso que el Señor ha sido con nosotros ahora como nuevos creyentes, como nuevos creyentes nacidos de nuevo en Cristo Jesús, en este tiempo en donde el Evangelio ha podido llegar a nuestras vidas, a nuestras familias, y verdaderamente somos altamente favorecidos y grandemente bendecidos por el Señor, porque el Señor nos sacó de muerte a vida, nos trajo de oscuridad a la luz. Pero todo esto es para que podamos permanecer en el poder de Dios, agradeciéndole al Señor lo que ha hecho por nosotros en su obra perfecta, completa y terminada en la cruz, y que no seamos quejosos, no estemos pensando en por qué no suceden las cosas. Activa el poder de Dios que está en ti a través de su palabra y de declararlo, porque dice Romanos 10:10, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, porque hemos sido totalmente, completamente justificados delante del Padre a través de Jesucristo, y ahora nosotros tenemos derecho de estar declarando todas esas bendiciones que el Señor nos ha regalado y poder apropiarnos de lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero en vez de eso, muchas veces, muchas personas se están quejando de que por qué no recibimos las bendiciones, por qué no veo un cambio, por qué no siento el poder de Dios, cuando eso no es lo más importante. El poder de Dios está en nosotros y nosotros tenemos que darle la oportunidad por su palabra a que se manifieste en nuestras vidas. Vamos ahora a leer Hebreos 12, versículos 2 al 4. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Muchas veces nos sentimos que estamos derrotados, la gente se siente como que está peleando una gran batalla en su vida, cuando el Señor Jesucristo ya lo hizo. Cuando, como dice aquí, nosotros no hemos resistido ni hemos peleado hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, pero tenemos que considerar a Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros, que Él puso el gozo por delante, menospreciando el oprobio, no importándole la vergüenza que pasó siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios quien vino a pagar por nosotros, por nuestros pecados, porque Él puso el gozo de ver toda esa obra completa, perfecta y terminada, que hasta el día de hoy, si lo ponemos en palabras más claras, es que Él puso el gozo por delante, porque Él nos vería a ti y a mí escuchando su palabra, compartiendo su palabra, hablando de sus maravillas y del poder de Dios, hablando de la salvación y de lo que Él ya nos ha regalado a través de esta obra terminada en la cruz, lo que hizo Cristo por nosotros. Esto es poderoso, esto es maravilloso. Entonces nosotros no tenemos que estar soportando el oprobio, ni pensando en la vergüenza, ni sufriendo, ni padeciendo, porque eso es algo que ya el Señor Jesucristo hizo. Los apóstoles en el inicio de la iglesia, cuando el Señor Jesucristo fue llevado al cielo, ellos padecieron, pero no padecieron las cosas que nosotros pensamos que es padecer. Ellos padecieron por el compartir la palabra, el evangelio, la religiosidad de los judíos. Ellos padecieron, no padecieron que la enfermedad y que los problemas familiares y todas esas cosas que nosotros pensamos que tenemos que padecer, porque el Señor nos ha salvado y nos ha prometido vida eterna, y es entonces cuando nosotros vamos a disfrutar. No, ese es un error muy grande. El Señor Jesucristo ya llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros problemas, toda nuestra escasez la llevó en la cruz del Calvario, y ahora a ti y a mí nos corresponde poner en acción el poder de Dios a través de su palabra, de estar meditando en su palabra de día y de noche, y no darle la oportunidad al diablo que por falta de entendimiento nos robe las bendiciones, porque eso ya depende de ti y de mí, ya no está en manos del Señor, ni que el Señor no nos quiera bendecir. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Vamos a leer ahora Salmo 150, que bueno, pues dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Si estás vivo, debes de darle gloria a Dios por lo que eres, por lo que tienes y porque te permite tener una vida, despertar cada día, tener la oportunidad de saludar a tus hijos, a tu familia, de bendecir a muchas personas a través de lo que eres y lo que tú haces. Alábale al Señor, dale gloria. La provisión de Dios es mucho más grande que tu necesidad. Y vamos a terminar leyendo 2 de Pedro 1, versículos del 3 al 8.
Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, si podemos entender lo poderoso de estos versículos y de lo poderoso de las bendiciones que el Señor nos ha regalado, como dice en el versículo 3 y 4, que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Primera de Juan 4:17. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y entonces tú vas a poder permanecer en el poder de Dios y vas a poder disfrutar de la naturaleza divina, apropiándote de esas grandísimas y maravillosas promesas que el Señor ya te concedió. Amén. Muy bien. Amén. Pues yo espero que esta palabra a mí me ha encantado, me ha impactado mi vida, como todo lo que compartimos cada día y estamos aprendiendo, pero si sabemos que somos partícipes de la naturaleza divina y que el Señor Jesucristo ya nos ha concedido todas las cosas, nosotros vamos a permanecer en el gozo del Señor, alabándole, dándole gracias y recibiendo todas y cada una de esas promesas que hemos pensado, que anhelamos y que queremos no tan solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestras generaciones y para toda esa gente hermosa que nos rodea, como es nuestra familia y nuestros amigos. Muy bien, pues vamos a dar gracias al Señor por este día. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es poder. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas a permanecer en tu poder y a poder disfrutar y tomar de la plenitud de Jesucristo en nuestras vidas. Y declaramos que somos totalmente perdonados, altamente favorecidos, perfectamente justificados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por el regalo gratuito de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.